Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Este es su programa Educación al Día, programa que se emite todos los días a las 7:30 de la noche, con repetición a las 12 del mediodía, por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Es un espacio del equipo sindical de educadores demócratas ESEDA, y con el apoyo técnico siempre de Fabián Henao Carbonó y la dirección de Karina Andrea Arango Carbonó. La presentación de su amigo de siempre, ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Pero queremos agradecer el apoyo de todos los delegados, de los compañeros de subdirectiva, del magisterio general en Antioquia y en el país, que siempre nos siguen y están atentos a seguir comunicando, luchando y sirviendo. A continuación escuchemos a algunos dirigentes de FECODE, de los sindicatos regionales, que han intervenido en el programa Encuentros de Televisión y Encuentros Radio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Aquí están los informes. A todos los maestros del país, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Decreto 942 de 2022 establece que las sanciones por mora en el pago de las cesantías a los docentes serán asumidas por la entidad que la cause. Educación de jóvenes y adultos, un debate pendiente, tema central de la nueva edición de la revista Educación y Cultura que ya está disponible. En el Día del Estudiante Caído, que se conmemoró el pasado 8 y 9 de junio, el llamado a los jóvenes fue a participar masivamente en la transformación que requiere el país. En días pasados, producto del Acta de Acuerdo 2021, el gobierno expidió el decreto, el cual protege los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y frena el desangre a causa de los retrasos en el pago de las sanciones por mora de las cesantías, lo cual sin duda representa un logro para el magisterio colombiano. El Gobierno Nacional emitió el pasado 1 de junio el decreto número 942 de 2022, el cual modifica normativas existentes y plantea definiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Este decreto hace parte del Acta de Acuerdo 2021 y es producto de la constante lucha de FECODE y de la insistencia y persistencia del Comité Ejecutivo en las mesas con el Gobierno Nacional y ante el Consejo Directivo del FOMAT sobre la urgencia de proteger las finanzas del fondo amenazado por la falta de cumplimiento en los tiempos dispuestos por la ley para el pago de las prestaciones de los docentes. Establece: en la eventualidad de que se presenten moras por el pago tardío de las cesantías, el pago será asumido por la entidad que la cause. Entre los plazos mencionados por el decreto que se puede tener en cuenta del acuerdo de la Ley 1071 del 2006 y las normativas vigentes están:
en la entidad territorial certificada deberá resolver la solicitud de reconocimiento mediante acto administrativo dentro de los 15 días hábiles siguientes. Si la solicitud está incompleta, deberá informar al peticionario dentro de los 10 días hábiles y el solicitante tendrá máximo un mes para solicitarla y presentarla nuevamente. La fiduciaria deberá efectuar el pago correspondiente dentro de los 45 días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas. El logro más significativo de este decreto es que la sanción moratoria no efectuará los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y en el caso de presentarse su pago será responsabilidad de la entidad que la genere, es decir, si la demora en el pago es consecuencia de la entidad territorial o de la fiduciaria la previsora, estas deberán asumir los costos de sus recursos de manera individual, pero si es por ambas, el monto se calculará y la pagará de forma proporcional según los días de retraso. Esto significa un gran avance para cuidar los recursos del fondo que venían en un desangre por la falta de agilidad en los procesos tanto de las entidades como de la fiduprevisora. Además, son una garantía para los docentes en que sus prestaciones deben pagarse en los tiempos establecidos por la ley. Finalmente, sobre la sentencia del Consejo de Estado que ordena eliminar la barrera de los 3 años para solicitar las cesantías, el Gobierno Nacional interpuso un recurso jurídico, por lo que es necesario esperar que este sea resuelto, se notifiquen a las partes y se proceda a informar tanto a la fiduprevisora como a las entidades territoriales. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Debido al sinnúmero de inquietudes que frente al concurso docente han surgido por parte de los educadores del país, esta emisión y la próxima estaremos aclarando algunas dudas respecto al proceso que se adelanta con el asesor de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Wilson Monroy. Teniendo en cuenta que se ampliaron las fechas de inscripción para el proceso de selección al concurso docente hasta el miércoles 22 de junio para realizar el pago por el Banco Itaú y hasta el jueves 24 de junio para el pago por PCE, detallamos con Wilson Monroy, asesor del proceso de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el paso a paso de cada una de las etapas para el proceso del concurso docente. Bueno, Wilson, cuéntanos cuándo comienzan las pruebas escritas para el Magisterio Colombiano en este concurso docente. Dentro de la programación que nosotros tenemos, las pruebas escritas se van a llevar a cabo en el tercer trimestre de este año. O sea, más o menos ya estamos hablando sobre agosto, septiembre, realizaremos el llamado para las pruebas. Bueno, ahora descríbanos detalladamente el paso a paso de cada una de las etapas dentro del proceso. Hablamos primero de las zonas rurales, ¿sí? Este proceso tiene la etapa de las inscripciones, ahorita que ya estamos en inscripciones, ya pasamos la etapa de divulgación, vamos a las pruebas escritas. Una vez superadas las pruebas escritas, vamos a hacer la etapa de verificación de requisitos mínimos, ¿sí? Esto es inverso al sistema general. Hacemos la verificación de requisitos mínimos, los que superan esa etapa pasan a la verificación de antecedentes. Wilson, también cómo ha sido ese proceso para completar las vacantes, para asignarlas y precisamente para también disponer esas sedes rurales y no rurales para los docentes. Las zonas no rurales son muy similares, pero adicional, después de que yo hago la prueba escrita, hago BRM, paso a la siguiente etapa que es la entrevista. Esta tiene una característica adicional que es las personas que están en zonas no rurales o casco urbano en las ciudades van a tener una entrevista, así está determinado en el decreto 915. Estos dos procesos que son rurales y no rurales, nosotros esperamos expedir la lista de elegibles en el primer semestre de 2023. Se hizo esa caracterización en la cual la base fue lo que tenían registrados en el Directorio Único de Entidades, que es el DUE, que lo administra, expedido por el DANE, pero lo administra el Ministerio de Educación.
¿Qué es esto? Es la clasificación de las instituciones educativas en dónde están ubicadas, en zonas rurales o no rurales. ¿Qué es eso de zona rural o no rural? De acuerdo con la visión política de Colombia, en la parte rural, ¿qué tenemos? Inspecciones, corregimientos y veredas. Allí identificaron unas instituciones educativas que hacían parte de esa oferta. Entonces, esa oferta fue la que se clasificó y de acuerdo con las vacantes que están en esas instituciones, pues se dividieron para zonas rurales. El resto de la oferta, pues quedó en lo que se denomina zonas no rurales. La Comisión Nacional del Servicio Civil confirmó que amplió los plazos de inscripción debido a los múltiples problemas debido al colapso de la plataforma Simo. Recuerde realizar solo un pago y la plataforma permite hacer el cambio de oferta, pero antes de formalizar la inscripción, pues una vez hecha no hay más opciones. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. La educación para jóvenes y adultos es un debate pendiente que el gobierno tiene con estas comunidades. De ahí que la revista Educación y Cultura recoja en su más reciente edición las discusiones, propuestas, avances y tendencias frente a este tema. La edición 144 de la revista Educación y Cultura se centró en un tema trascendental, como lo es la educación de jóvenes y adultos, la cual la catalogaron como un debate pendiente, ya que se centra en visibilizar la retórica de los derechos y la realidad del abandono en la que se encuentra el país en todas las etapas del ser humano para continuar en una constante formación educativa. La población de estas edades ha sido doblemente castigada, primero porque le niegan el derecho a la educación, pero en segundo lugar, cuando se decide a estudiar, le intentan enviar a colegios privados de garaje. En ese orden de ideas también hay que resaltar que la educación de jóvenes y adultos ha sido producto de una terrible persecución por el Estado, de tal magnitud que ha decidido en los gobiernos, los últimos gobiernos, suprimir los profesores de tiempo completo y en propiedad. Esto implica que la escuela, la organización escolar no se pueda desarrollar porque no hay posibilidad de un desarrollo curricular discutido, consensuado en los órganos de gobierno escolar, y esta es la esencia de la escuela. Esta nueva publicación de la revista ha sido dedicada a resaltar la frágil existencia de un sistema educativo no constante y no progresivo, que no ha sido de interés del Estado y que se agravó aún más después del acto legislativo 01 de 2001 y 07 de 2004 en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, porque fue allí donde se disminuyeron los recursos para la educación de jóvenes y adultos. En este sentido, esta edición recoge varios artículos, entre los que sobresalen la educación de jóvenes y adultos, entre avances y pendientes, de Omar Martínez, propuestas pedagógicas para la construcción de tejido social, de Sofía Cuenca y Mauricio Cuartas, y el negocio de la educación de jóvenes y adultos, de Alejandro Álvarez. En esta edición, el editorial va destinado a los planteamientos de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de Educación en materia de educación en el actual debate presidencial. En ese orden de ideas invitamos también a leer y analizar el editorial, como los diversos artículos que desde la comunidad educativa de Bogotá, del país, de América Latina y del mundo señalan la situación y sobre todo la necesidad de esta educación, la educación de jóvenes y adultos. En esta edición también se recalca que hoy la educación de jóvenes y adultos existe y es producto de las movilizaciones que la comunidad educativa ha realizado a lo largo de los años. Por eso señalan y hacen un llamado para que se convierta en una política de Estado y sea asumida con los recursos suficientes. En este sentido, la invitación es a adquirir la revista de manera impresa o a descargarla de la página oficial de la Federación.
A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande 2, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. El tesorero de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, a esta hora de la mañana rechaza el atentado del que fueron víctimas varios docentes en el municipio del Charco, Nariño, e insta al gobierno nacional para que brinde garantías para el ejercicio de la profesión docente. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a todos los docentes, directivos docentes, administrativos, comunidad educativa y ciudadanía en general de Colombia. Desde FECODE, todo nuestro saludo y reconocimiento a cada una y cada uno de ustedes. En primer lugar, queremos rechazar y a la vez seguir denunciando el vil atentado del cual fue víctima 5 compañeros docentes en el municipio del Charco, departamento de Nariño. A la vez, nuestra exigencia al gobierno nacional y por supuesto nuestra denuncia a nivel internacional de este vil atentado hacia nuestros docentes en este municipio del departamento de Nariño. Hoy exigimos al gobierno nacional realmente garantías para el ejercicio a la carrera docente y por supuesto el ejercicio a la parte sindical. Hoy realmente no se han implementado las medidas de seguridad para nuestros docentes que a lo largo y ancho del territorio colombiano vienen siendo perseguidos y estigmatizados. Todo esto por una campaña de desprestigio que se le está haciendo al magisterio colombiano y a FECODE. En segundo lugar, queremos invitar a todas y a todos los maestros, directivos docentes, administrativos, comunidad educativa, a que el próximo 19 de junio podamos acompañar el verdadero cambio, un verdadero cambio por la defensa de la educación pública, por la vida, por la paz, por la democracia, para vivir sabroso como realmente corresponde, como se lo merece nuestro país. Todos los maestros y maestras tenemos el hecho más histórico y podemos tomar las mejores decisiones, por eso la invitación a todas y a todos para que podamos acompañar el cambio por la vida, para que realmente podamos tener una educación pública, gratuita, universal, desde el preescolar de 3 grados hasta la universidad. Feliz fin de semana para todas y todos. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande 2, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Con el propósito de transmitir su cultura y enseñar en otras áreas del conocimiento, una comunidad indígena del Amazonas, junto a 6 docentes del distrito, crearon un proyecto denominado Bibliotecas Pedagógicas, un espacio de interacción que reúne semanalmente a la población de zonas apartadas de Bogotá. Desde hace 2 años, con el propósito de rescatar sus creencias, saberes y cultura, los líderes indígenas del Amazonas, Jesús Giagrecudo y su abuela Eufrasia Herrera, a través del proceso de diplomado de interculturalidad que ellos dictaban en la Universidad Nacional, decidieron trascender con la difusión de sus conocimientos y enseñar en otras áreas de aprendizaje en las zonas más apartadas de Bogotá, conformando espacios llamados bibliotecas pedagógicas.
Es una iniciativa de mi hermano que falleció, Jesús Rodolfo. Él ha venido trabajando en su orientación desde el territorio. Él tenía esa mentalidad de construir una biblioteca intercultural para visualizar el conocimiento y la sabiduría de la tradición de nuestro pueblo. Con la iniciativa de Jesús y de la comunidad se habla de la posibilidad de construir una biblioteca intercultural en donde todos y todas podamos tejer un saber propio. Nosotros como maestros y maestras aportaríamos pues el apoyo pedagógico porque en ese momento no había internet, no podían estudiar porque estábamos en cuarentena, entonces empezamos como un ejercicio de refuerzo pedagógico. Esta iniciativa, que se desarrolla en el polígono 194 en la Invasión del Refugio en Bogotá, donde se reúnen todos los domingos durante 6 horas, cuenta con la participación de la comunidad Monifue Uruk, 2 trabajadoras sociales y más de 6 docentes de colegios públicos de diferentes áreas del conocimiento, como las ciencias sociales, humanidades, primera infancia, entre otras, quienes han logrado no solo mantener la ancestralidad de esta comunidad indígena, sino trascender al formar a través de la lectura de libros, la creación de cuentos y poemas, la siembra de huertas y la conformación de círculos del saber para escuchar y compartir conocimiento. Las verduras vamos a cultivar tabacos, que es la que él manejaba desde la orientación para poder sacar los procesos de los proyectos. Y también en la palabra entra todo lo que tiene que uno trabajar en la comunidad y para la enseñanza también de los niños, de las mujeres, de los jóvenes. Recuperar esa identidad con estos niños, entonces trabajo con ellos dibujando con las palabras y mi propio cuento mío que es bien colorido, y eso estoy explicándole a los niños. Los contenidos que tiene es tema de desplazamiento y está plasmado ese dolor, esa resistencia que nosotros tenemos, está plasmado en los cuentos. Aunque Jesús ya no está físicamente, su abuela junto a los docentes trabaja a diario para fortalecer más estos espacios y crear otras bibliotecas como la que también hay en la localidad de Ciudad Bolívar, porque gracias a este proyecto pedagógico ya son 485 personas, entre ellas 150 niños, niñas y jóvenes, quienes se han enriquecido cultural y académicamente. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Con la consigna de las calles a las urnas, líderes estudiantiles le hacen un llamado a los jóvenes del país en el marco del Día del Estudiante Caído para que las luchas gestadas y lideradas por ellos en las calles se materialicen el próximo 19 de junio ejerciendo su derecho al voto. Como lo han demostrado durante décadas, los jóvenes estudiantes han proclamado por los derechos humanos, educativos y sociales para la transformación y el óptimo desarrollo del país. Así quedó evidenciado desde 1929 con el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo el 7 de junio por el disparo de un policía del batallón presidencial, lo que demostraba un panorama profundamente represivo y que aún sigue latente. Desde entonces, cada 8 y 9 de junio es un día de conmemoración por parte del movimiento estudiantil para reconocer la lucha que mantienen en la historia de la nación. El movimiento estudiantil lleva más de 50 años en la lucha de las calles a las urnas. Y es precisamente como esa indignación que manejamos, que manifestamos en las calles, precisamente también debe materializarse en las urnas y materializarse en los votos. Es el Congreso de la República quien ejecuta y quien aprueba las leyes. El país no va a conquistar, digamos, unas leyes democráticas y unas leyes de financiación profunda a nuestras universidades y a nuestros colegios si no logramos tener una mayoría específica en el Congreso de la República, así como no vamos a modificar si no logramos tener un presidente que cumpla con las garantías para la educación.
En este contexto es importante reconocer las innumerables movilizaciones que a través de los años los estudiantes han gestado, adelantado y liderado en las calles para alzar su voz en rechazo a las políticas que atentan en contra del pueblo, para reivindicar derechos fundamentales y para exigir mejoras en la calidad de la educación. Un ejemplo de ello fue el estallido social de 2019 y el paro nacional de 2021, donde los jóvenes fueron los principales protagonistas, por lo que hoy se hace imprescindible que la juventud conozca, estudie y discuta las propuestas de los candidatos para que sus luchas se puedan materializar en las urnas. Toda esa fuerza que ya manifestamos que tenemos en las calles, todas esas actividades que pudimos hacer para manifestarnos, en las calles tenemos que llevarlas también a las urnas como una especie de movilización con el voto que muestre que efectivamente tenemos una conciencia sobre todo lo que pasó y que por eso queremos sacar a esas personas del poder. Este es el paso más importante. Nosotros quisimos escuchar, ya el país sabe cuáles son las propuestas que nosotros tenemos, las posturas. Y lo que nos queda a nosotros ahorita es participar masivamente en las urnas. Yo siento que es la única forma y es el mecanismo que nos permite a nosotros dejar por sentado las preocupaciones que nosotros tenemos. En la historia del país, la represión en contra del movimiento estudiantil se ha reflejado en las decenas de jóvenes que han dado la vida en las calles luchando por una Colombia llena de oportunidades. En este sentido, en el marco de las elecciones presidenciales, el próximo 19 de junio, los jóvenes hacen un llamado a la juventud para que participe masivamente de la jornada electoral, votando para conquistar el cambio que desean, pero también exhortan al nuevo gobierno para que esté abierto al diálogo y a garantizar el derecho constitucional a la protesta social. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. A 2 meses de que Iván Duque termine su cuatrenio, el panorama no es nada positivo en materia laboral, pues la falta de políticas para reducir el desempleo y la informalidad, sumado a la ausencia de garantías de trabajo decente y la no atención a las peticiones de las centrales obreras, hoy tienen a este sector en graves aprietos. Las cifras de desempleo durante el mandato de Iván Duque se caracterizaron por ir en aumento y mantenerse en 2 dígitos, alcanzando hasta la fecha un porcentaje del 11,2%, lo que representa más de 2.700.000 colombianos sin empleo, según el DANE. Sumado a esto está la alarmante cifra de informalidad laboral que, de acuerdo con la entidad, llega al 44,7%, es decir, más de 11 millones de ciudadanos que trabajan, pero no están regulados o protegidos por los marcos legales, no gozan de la cobertura de seguridad social y carecen de los beneficios de los derechos laborales, evidenciando un gobierno desinteresado en promover y ocuparse en una política pública que mejore la calidad de vida de los colombianos por medio de trabajos dignos y decentes. El gobierno perdió, su gestión en materia laboral. La economía crece a tasas muy altas. El año pasado creció 10,6, en el primer trimestre de este año 8,5, pero eso no se está viendo en el empleo. Es decir, hay crecimiento económico, pero sin empleo. ¿Esto qué significa? Que a los empresarios les está yendo bien, pero al país le está yendo mal. En materia de ingresos, hay que decir que el incremento del mínimo y en este gobierno fueron ajustados en términos reales, pero lamentablemente el impacto de la inflación global. Entonces tenemos una política económica que también contribuye a que los salarios pierdan capacidad de compra. Asimismo, dentro de este gobierno, en el marco laboral, los jóvenes y las mujeres han sido los más afectados para tener un espacio
dentro del mercado del empleo formal, donde los jóvenes han alcanzado un porcentaje del 21,6% y las mujeres un 15,1%, esto dentro del porcentaje total del 11,2% de desempleo en el país, según el DANE. Además, en medio de la crisis y el confinamiento debido a la pandemia, este gobierno no atendió las peticiones de las centrales obreras, haciendo caso omiso al pliego de peticiones en el que no ejecutó el llamado a financiar y apoyar a la pequeña y mediana empresa con los salarios, dejando como consecuencia la pérdida de 3.500.000 empleos que aún no se han recuperado y la represión sindical. Sigue habiendo constreñimiento a la acción sindical por parte del sector privado y del sector público. El asesinato de dirigentes sindicales continúa. En el año anterior hubo cerca de 34 asesinatos. Hay muchas amenazas, estigmatización y persecución por la actividad sindical. De otra parte, este gobierno también promovió e impulsó los pisos de protección social que atentaban contra los derechos de los trabajadores porque permitía los contratos por horas, llevando a la pérdida de garantías laborales. En conclusión, en materia laboral, este gobierno también se rajó, ya que concentró sus políticas en beneficiar a los grandes empresarios en lugar de garantizar el empleo en condiciones dignas a millones de colombianos de a pie, quienes hoy viven en medio de los altos niveles de pobreza. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Y antes de despedirnos, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. El saludo a los maestros y maestras de Colombia, a todas nuestras comunidades educativas. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación rechazamos toda forma de violencia, toda forma de estigmatización contra FECODE, contra los maestros y maestras, contra el sindicalismo. Defendemos los derechos laborales de los maestros, de los trabajadores, el respeto por la jornada laboral digna que históricamente se ha conquistado con la lucha y la movilización y de la cual hace parte el descanso en esa armonización para el desarrollo y el reconocimiento del ciudadano como sujeto de derechos y que inmerso en una sociedad ha contribuido a su desarrollo y que desde nuestras organizaciones hemos potenciado a través de la educación como eje fundamental una sociedad crítica, una sociedad incluyente, una sociedad que ha posibilitado en medio de las dificultades y el abandono que tiene este gobierno a los sectores sociales y particularmente a la educación, potenciar en nuestra niñez y juventud esa posibilidad de pensar distinto, de construir un pensamiento en la búsqueda siempre de las soluciones que permitan potenciar un mejor Estado. Por eso, compañeras y compañeros, este 19 de junio es clave, ese análisis coyuntural, mirar qué propuesta tiene en la cabeza el país y apuntarle a ese ejercicio respaldando con nuestro ejercicio democrático que se materializa desde las calles, pero que tiene que traducirse en las urnas, la posibilidad de brindarle esa esperanza a la niñez y a la juventud por un país incluyente, por un país en paz, por un país en donde se respete la vida, la opinión del otro, y que atienda el cumplimiento de lo que se presenta en las calles, ese clamor social que se ve en las calles y que se traduce en las mesas de negociación. Un gobierno que genere la confianza para hablar con ellos y exigir la materialización de los acuerdos. No es posible seguir siendo objeto de la burla como lo está haciendo este gobierno del incumplimiento de los acuerdos, el recurso de los 8.000, la financiación de la educación, el tema del estatuto docente. Hemos estado exigiendo y hemos estado en las mesas, pero desafortunadamente aquí no hay ninguna voluntad política y eso tiene que llamarnos a la reflexión, compañeras y compañeros, para que el próximo gobierno tenga esa confianza que nosotros necesitamos para el diálogo social que hace parte de ese constructivo, de ese fortalecimiento del país que queremos, de esa atención a ese clamor que en las calles y en las mesas se traduce en exigencias que, como siempre lo hemos hecho los maestros y maestras del país, potencian soluciones y generan posibilidades
como es el caso de la educación pública, gratuita, de calidad, administrada y financiada por el Estado, y que tiene que ser un eje fundamental, como ha sido en todas las sociedades del mundo. Por eso es fundamental ese análisis, esa reflexión y esa toma de decisiones, y llamar a nuestra juventud, a todas nuestras comunidades a ser parte de ese eje del fortalecimiento en la defensa del Estado social, en el fortalecimiento de la democracia. Necesitamos un gobierno que priorice la escuela como territorio de paz, en donde se organice la convivencia, el diálogo, esa fraternidad que debe caracterizar a las comunidades. Y por supuesto, ello demanda más docentes orientadores, más coordinadores, respeto a las iniciativas de rectores que han trabajado en esa dimensión y una política clara de prevención y acción para erradicar todas esas formas de violencia. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.